Bueno, si querés, si bien somos poquitos, muchos nos fueron pidiendo que si la charla quedaba grabada, porque viste que a esta altura también del año muchos tienen compromiso a esta hora, pero les interesaba el tema de la charla, algunas por desconocimiento, otros porque eh, querían aprender un poquito más. Vamos. Como vos me digas, Nati. Sí, ahí se está conectando Claudia. Ahí estoy. Ahí Hola. Está. Bueno, buenas tardes. Yo para hacer más o menos las presentaciones, con Claudia, con Susana y yo formamos parte del instituto. Te explico un poquito, Marce, porque hablamos así rápido el otro día. Y bueno, estuvimos haciendo durante el año algunas charlas y por eso esta la tenía pendiente hacía bastante, más que todo que en distintos ámbitos, tanto de la administración pública como de la facultad están haciendo capacitaciones sobre la ley Micaela, entonces quería también traerla al instituto para que los abogados que hacemos también el derecho previsional tomemos conocimiento también de esta ley que es tan importante, producto obviamente de no un hecho bueno, digamos, pero de eso surgió algo bueno. Marcela Mancini es la que nos va a dar esta charla que le pusimos como título Ley Micaela, Historia y Lineamientos de la Ley, para un poco contarnos en qué consiste, cómo llegamos y bueno, cómo estamos hoy en día. No sé, Claudia, si querés decir algo más, si no, yo para no robarle mucho tiempo a Marcela, que sé que tiene otros compromisos. Bueno, agradecer a la doctora Mancini su generosidad, y bueno, nada, eso. Bueno, si querés, Marce, arrancar. No hacemos muchas presentaciones. No hay problema. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por invitarme, por habilitar este espacio de reflexión, de formación, de sensibilización. Un poco la idea del espacio es poder transmitir de mi parte algunas cuestiones, pero abierto, por supuesto, a que si tienen dudas, consultas o reflexiones, lo podamos ir haciendo con total libertad. Yo siempre digo que estos espacios que promueven la ley Micaela tienen que ser espacios utilizados y aprovechados sobre todo por quienes asisten, así que hay que apropiárselos y animarse a reflexionar, y a pensar en conjunto y a formarnos en conjunto, porque las temáticas de género y de violencias de género son temáticas en las que todo el tiempo, todas, todos y todes estamos aprendiendo, deconstruyendo un montón de cuestiones que traemos con nuestra crianza, con nuestras historias de vida, y aprendiendo a construir nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de comprender la realidad, que sean más justas, que sean más solidarias, que sean más igualitarias, y justamente, ese es el objetivo. Yo me imaginé, porque vengo teniendo Zooms todos los días, y la cuestión del Zoom y de las charlas en esta época del año es siempre muy complicada. Incluso cuando Nati me invitó, lo primero que le dije fue: yo tengo un montón de compromisos ya asumidos, pero no hay problema, si puedo, el día que ustedes tienen reunión, yo me sumo un rato. Así que, genial si esto después queda grabado y hay otros y otras personas interesadas de poder verla, o si más adelante se habilita otro espacio también. Estamos en una época del año donde las agendas explotan, estamos cerrando muchas cuestiones, así que entiendo esas circunstancias que estamos atravesando. Bueno, un poquito contarles, yo, soy abogada, soy graduada de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho. Desde que me recibí me estoy formando y especializando en las temáticas de derechos humanos y de género. Me falta entregar mi tesis de maestría, de la maestría de Poder y Sociedad en la perspectiva de género de la UNR,
y bueno, soy doctoranda en Derecho, así que, y actualmente me encuentro a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, Políticas de Género y Diversidad de la Facultad de Derecho, que es una secretaría que se creó en el año 2019, es la más joven de nuestra facultad, siempre lo digo, y que bueno, ese espacio fue todo un desafío para nuestra facultad, porque si bien era la primera vez que teníamos un espacio o un área institucional dedicada a las políticas universitarias, a pensarlas con un enfoque de género y de derechos humanos, uno de los principales desafíos, ni bien asumimos la secretaría, fue poder implementar las capacitaciones de Ley Micaela. Nos llevó mucho tiempo, en el sentido de que, bueno, en el sistema universitario primero se adhirieron, se comenzaron a adherir diferentes universidades en todo el país a la Ley Micaela. Después salió una resolución del Consejo Interuniversitario Nacional, que es el que reúne a todas las universidades nacionales del país, también adhiriendo a la Ley Micaela, y a partir de ahí se fueron creando diferentes programas de capacitación en las universidades que se encuentran adaptados, en nuestro caso, a unos lineamientos que fueron elaborados por la RUGE, que es la Red Universitaria de Género, en donde también me toca ser parte. Yo represento a la UNR junto con la secretaria del área de Género y Sexualidades de la UNR, Florencia Robeto, representamos a la universidad en ese ámbito, en la RUGE. Después del 2019, que se fueron aprobando estas adhesiones por parte del sistema universitario, se fueron primero generando formación de formadoras a talleristas y a quienes íbamos a estar a cargo de las capacitaciones. Se creó un cuadernillo que es el que tiene los lineamientos y que trae algunas propuestas pedagógicas para la implementación de los talleres de Ley Micaela, que es el cuadernillo que nosotros utilizamos en la Facultad de Derecho. Y bueno, con las dificultades de la pandemia, el año pasado, a principio de año, empezamos a implementar la capacitación de Ley Micaela, primero para funcionarios y funcionarias de la gestión, que en esa instancia se pudo hacer presencial porque fue en marzo del año pasado. Después, con la pandemia, ofrecimos un curso virtual de 4 módulos a docentes titulares de cátedra de nuestra facultad, bueno, ya que la única posibilidad que teníamos era poder empezar de manera virtual. En esa instancia tuvimos la participación de Diana Mafía y de Natalia Gerardi, junto con otras docentes y el equipo del procedimiento de atención de situaciones de nuestra facultad, con quienes trabajamos articuladamente todo el tiempo. Miranda Antela, acá Natalia la conoce bien también. Y este año retomamos los talleres de manera presencial y los empezamos a implementar, en primer lugar al personal no docente de nuestra facultad, que la semana pasada iniciamos el 3er grupo y el miércoles de esta semana finalizamos con ese grupo. Y por otro lado, tomamos la definición de hacer las primeras convocatorias a los talleres de Ley Micaela presenciales a docentes del ciclo básico, o sea, los docentes de todas las cátedras del primer año de la facultad. Vamos a ir escalonadamente, progresivamente, por años, para poder ir cubriendo bueno, todas las personas que integramos la facultad y la universidad. La verdad es que es un mundo enorme e inabarcable. Existe también la oportunidad de hacer la capacitación de manera virtual. En el campus de la UNR, en Comunidades, se encuentra disponible un curso virtual que es abierto a toda la comunidad académica. Ingresando allí y haciéndose un usuario y contraseña, uno puede hacer la capacitación, pero aún existiendo esa posibilidad, a nosotras nos parecía mucho mejor poder ofrecer talleres presenciales, sobre todo en esta temática que implica tanto, primero, una cuestión de sensibilización y de diálogo, y de comprender y de aprender con el cuerpo y con los sentimientos que nos van atravesando, y porque además, a través de las dinámicas de taller, nosotros promovemos la participación activa en esos espacios de todas las personas que asisten a los talleres, a través de diferentes dinámicas,
de manera que no solo sea una instancia expositiva, más de charla o clase magistral, sino que también tenga espacios de reflexión para las personas que lo hacen. Así que bueno, un poco para empezar esa introducción general, seguramente todas conozcan, voy a tomarme 2 segundos para conectar la computadora. No hay problema. Seguramente todas conozcan, pero nunca está de más, bueno, recordar cuál fue el origen de esta ley, que es la que nos hace que nos encontremos. Denme 2 segundos. Yo lo que voy a decir, bueno, ¿ya está? Pensé que ibas a tardar un poquitito más. No, lo único que les comento es que sé que esto es como una introducción, porque obviamente el tema de las capacitaciones va más allá, y está bueno esto que comentabas del usuario y contraseña. Después, si querés, lo podés poner en el chat, para yo después agendarlo y lo ponemos después en la página nosotros del colegio. Dale, buenísimo. Sí, un poco cuando hablábamos con Nati al principio, cuando ella me dirigió la invitación, como yo hacía la aclaración en el sentido de los lineamientos y los contenidos obligatorios que implica haber hecho una capacitación de Ley Micaela, que se pueden obviamente brindar charlas enmarcadas en la Ley Micaela, como es este caso, pero que, bueno, esto serviría más bien a modo introductorio. Bueno, la Ley Micaela, seguramente todos y todas la conocen, es la Ley 27499, es la ley que surge por un lamentable episodio, como dijo antes Nati, en homenaje a Micaela García. Micaela García era una joven entrerriana que tenía 21 años de edad, y que en el mes de abril del 2017 fue víctima de violación y de femicidio por parte de un sujeto que se llamaba Sebastián Wagner. Este sujeto se encontraba en el momento en el que comete el femicidio de Micaela, se encontraba con el beneficio de la libertad condicional, es decir, ya tenía previamente una condena de 9 años por otra violación, y en ese momento se encontraba en libertad. Lo que sucedió fue que, bueno, más allá del episodio de violación y de femicidio hacia Micaela, previamente a esa situación, el papá de una adolescente menor de edad había intentado denunciar a la comisaría un intento de abuso a su hija, a la comisaría de Gualeguay, y en esa instancia no se le toma la denuncia. Entonces, la familia, el papá, la mamá de Micaela, en el momento en que se enteran de esta situación, empiezan a analizar y a reflexionar de que muy probablemente, si esa denuncia hubiese sido tomada y si la policía hubiese actuado de la manera correcta, como debería haber actuado, quizás se hubiese caído el beneficio de la libertad condicional y este sujeto no hubiese cometido el femicidio de su hija. Bajo esas circunstancias que esta familia, que bueno, nosotros en la facultad tuvimos la oportunidad de conocer a Néstor Yuyo García y a Gabriela, la mamá de Micaela, que son 2 personas con una fuerza y una lucha enorme. Bueno, justamente su familia, sus amigas, todo el entorno de Micaela decide transformar todo ese dolor y esa angustia tan terrible que se vive por la muerte de una persona y en las condiciones en las que sucedió la muerte de Micaela, en lucha. Y crean una fundación, que es la Fundación Micaela García, de donde surge este proyecto de ley, y junto con muchas diputadas a nivel nacional. Micaela además era militante del movimiento Evita, con lo cual tenían acercamiento con algunas diputadas nacionales,
y fue a partir de ellas, pero después trabajaban conjuntamente, sobre todo por el grupo de diputadas, bueno, que presentaron el proyecto y que lograron que se apruebe esta ley. Que lejos está de querer agravar penas o de pretender más punitivismo para una situación en donde ya la muerte, nadie les iba a recuperar la vida de su hija, sino que por todo lo contrario, el fin de esta ley es justamente poder transformar la realidad a partir de la sensibilización de la ciudadanía, a partir de la reflexión de la ciudadanía y a partir de ir modificando a través de la pedagogía, que es una herramienta para mí la más importante, ir transformando todos los vínculos sociales que tenemos en esta sociedad hacia vínculos más saludables, más igualitarios, más solidarios y más justos, sobre todo con las mujeres y con las identidades sexogenéricas disidentes. ¿Qué es lo que básicamente esta ley propone? Esta ley está dirigida en especial a los 3 poderes del Estado en todos sus niveles, es decir, nacional, provincial y municipal, ejecutivo, legislativo y judicial, con la finalidad de que todas las personas que desempeñan la función pública en cualquier lugar del Estado tengan que cumplimentar con una capacitación obligatoria en la temática género y violencia de género. La ley establece la obligatoriedad de esta capacitación, que es una obligatoriedad doble, tanto para el organismo público, que tiene la obligación de diseñar e implementar las capacitaciones, en nuestro caso, como yo les comentaba, en la Facultad de Derecho, la Secretaría es quien está a cargo del diseño y de la implementación de los talleres, y también por parte de las personas que trabajan en la función pública, que no pueden negarse a recibir esta capacitación, y en caso de que se negaran, sin justa causa, en primer lugar pueden ser intimadas a realizar efectivamente la capacitación, y en segundo lugar, en caso de que luego de esa intimación no sigan sin cumplirla, se podría dar lugar a una sanción disciplinaria por parte del organismo administrativo correspondiente de acuerdo al régimen disciplinario propio de cada institución. Es decir que la ley, al ser obligatoria y al traer aparejada una sanción, que yo todavía no conozco ningún organismo del Estado que haya aplicado esas sanciones ante la negativa, de alguna manera propone una especie de monitoreo ciudadano, y lo que se viene haciendo es, más que publicarse quienes no realizan la capacitación, lo que se viene haciendo es publicarse el listado de todas las personas que realizan la capacitación, y por ejemplo, si ustedes entran a este curso virtual que les comentaba de la página de la UNR en comunidades, luego que finalizan la capacitación, van a poder ver los listados de todas las personas de los diferentes claustros de la UNR que han realizado esa capacitación. A mi entender, la ley en sí misma es nos brinda una posibilidad enorme en términos de poder generar instancias que hasta el momento eran muy resistidas en muchos espacios, que hasta el momento las temáticas de género venían siendo como las temáticas en las que se anotaba únicamente las personas que estaban interesadas específicamente en ellas, pero sin embargo creo que hay un gran camino todavía para desandar en términos de monitorear el efectivo cumplimiento de la capacitación, y además de monitorear el efectivo cumplimiento de la capacitación, monitorear que los contenidos que están establecidos en la página del Gobierno Nacional, uno puede encontrar tanto el procedimiento para lograr la certificación oficial
porque los diferentes organismos tienen que presentar sus propuestas, sus proyectos de capacitación, estos ser aprobados a nivel nacional, y una vez que son aprobados a nivel nacional, la certificación que se otorgarían tiene validez de capacitación de ley Micaela. En nuestro caso, en el caso de las facultades y las universidades, al ser autónomas, tenemos mayor libertad en ese sentido, porque los programas de capacitación se aprueban por Consejo Superior de cada universidad, pero adoptan lo que son los lineamientos generales de la capacitación de ley Micaela, que a mi entender los lineamientos generales establecidos por el Ministerio de Mujeres y Géneros a nivel nacional son lineamientos muy bien pensados, muy bien planteados, con diferentes ejes temáticos, con bibliografía obligatoria y bibliografía recomendada. Que por supuesto, lo que yo siempre digo también es, la capacitación es el primer paso, la ley Micaela tiene que ser el primer paso. Después hay un montón de otras aristas que no se llegan a profundizar con la capacitación de ley Micaela, pero también la ley nos habla de una capacitación continua, y eso nos brinda la posibilidad de no solo hacer una única instancia de capacitación y que esa capacitación se termine con la entrega de un certificado, sino que a quienes cumplen una función pública en un organismo particular, poder volver a convocarlos para poder trabajar otras temáticas. En nuestro caso, para dar un ejemplo, este año desarrollamos los talleres de los contenidos básicos de capacitación de ley Micaela con el personal no docente, pero por ejemplo tenemos pensado a partir del año que viene poder profundizar sobre una de las aristas, que es el convenio de OIT 190 sobre violencia en el espacio laboral, que creo que en nuestra facultad y con el personal no docente tenemos ahí mucho todavía para trabajar. Así que, bueno, eso más o menos como para poner en tema de lo que tiene que ver con la capacitación en general y lo que establece la ley. Como les decía, estos lineamientos que están establecidos a nivel nacional están formulados en 4 ejes temáticos. Un eje que es de introducción a conceptos básicos sobre la teoría sexo-género, en donde se propone definir, pero también pensar, repensar e introducir un montón de lecturas que tienen que ver con la perspectiva de género, la introducción del concepto de género, la división del espacio público y el espacio privado, lo que tiene que ver con los estereotipos de género, y todas esas cuestiones que son como más macro. Después hay un segundo eje temático que tiene que ver con los derechos humanos y el marco normativo a nivel internacional y nacional. Después hay otro eje temático que aborda específicamente los diferentes tipos y modalidades de violencia por razones de género, y con ello no solo lo establecido en la propia ley de protección nacional, la nuestra de protección integral hacia las mujeres, sino también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la introducción de la figura del femicidio y del travesticidio en nuestras legislaciones, en nuestro sistema. Y por último, hay como un último apartado que tiene que ver con, o un último eje temático, son 4 en total, el cuarto tiene que ver con la perspectiva de género en el organismo estatal. Y ese es el que para mí es fundamental que pueda anclarse y adaptarse a las necesidades propias de la organización o la institución en donde se estén llevando adelante las capacitaciones. Porque si bien los lineamientos generales sirven, no servirían si son como productos enlatados aplicándose para todos los espacios en igualdad de condiciones, porque, a ver, primero que las personas que se están formando tienen diferentes recorridos, diferentes trayectorias, diferentes niveles de formación. Siempre es muy importante, por ejemplo, relevar eso, intentar previamente considerar, bueno, cuál es el público al que nos vamos a enfrentar y qué tipo de formación previa puede llegar a tener. Y por último, y también tener en cuenta, bueno,
qué es necesario trabajar específicamente en cada organismo o cada institución. En nuestro caso, por ejemplo, en el segundo de los talleres nos abordamos en la Facultad de Derecho al procedimiento de atención de situaciones de violencia y discriminación basadas en el género que se aplica en nuestra facultad, que es un procedimiento específico que tenemos desde el año 2014. Para que, si suceden situaciones de violencia o discriminación basadas en el género en nuestra facultad, podamos aprovechar los dispositivos y las herramientas con las que ya contamos y podamos seguir fortaleciendo la difusión de estas herramientas, ¿no? Mi idea, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si me quiere cortar, o si por ahora... No, yo lo que iba a decir es que siempre nos tenemos que dar cuenta para evitar situaciones que lleguen a peores, digamos. Por eso la idea tanto de la capacitación, y es muy importante a nivel estatal, sobre todo te iba a preguntar, que me imagino que la policía también lo debe estar haciendo, debe estar contando con esta capacitación para también cómo recepcionar todas estas cuestiones de violencia de género, que si bien hay un poquito más de apertura, no lo hay tanto en la parte de los organismos públicos. Sí, por eso yo decía que me parece que uno de los desafíos actuales de la capacitación tiene que ver también con el monitoreo, porque, a ver, si todas nosotras nos ponemos a observar, podríamos identificar muy rápidamente cuáles son las instituciones que vienen cumpliendo y cuáles no. Y por ejemplo, uno de los mayores déficits en perspectiva de género tienen que ver con la justicia, y el Poder Judicial es uno de los que menos viene capacitándose en perspectiva de género y viene realizando las capacitaciones de Ley Micaela. Y en los momentos en los que la realiza, generalmente no se los y las obliga a jueces y juezas, secretarios y secretarias, que son quienes mayores responsabilidades tienen, a realizarlas, sino que se envían a las personas que están como, bueno, en una situación más inferior quizás en responsabilidad institucional. Entonces, bueno, me parecía, y tomo esto que decís, Nati, me parece que es importante, bueno, pensar y repensar en el sentido de que la lucha no se termina con una ley sancionada, sino que tenemos que lograr poder hacer un seguimiento de esas capacitaciones, poder garantizar efectivamente que esa perspectiva de género vaya siendo transversalizada en los diferentes ámbitos. Es un trabajo muy arduo, que no se termina con una capacitación, como yo les decía, pero la Ley Micaela es un primer paso. Perdón por el perro, pero... Ay, yo iba a decir, pero me imaginé que era tuyo. No, es del pasillo, perdón. Ah, bueno, no pasa nada. Estaba buscando a quién tenía que silenciar y no lo encontraba. No, pero ya está. acá, no, si te silencio, tenemos problemas. Pero bueno, no pasa nada. También me parece importante, continúo. Ahí, porque justo yo estoy de mudanza, entonces me están trayendo cosas y se ve que el perro se enloqueció. Está nervioso, no pasa nada. Bueno, después la otra cuestión que también me parecía muy importante mencionar, y que tiene que ver con todo este marco más general, internacional, que da como antecedentes a lo que es la Ley Micaela. La Ley Micaela es importante, fue necesaria, es necesaria, pero sin embargo nuestro Estado y todas las instituciones estatales ya tenía la obligación, internacionalmente incluso asumida, de capacitar a sus funcionarios y funcionarias en perspectiva de género y en violencia de género. Y me parece, bueno, importante siempre remarcar esto, ¿no? Nosotros tenemos un marco internacional de derechos humanos que nos ha promovido un montón de reformas y de implementaciones a nivel nacional en los diferentes países, que fue gracias al activismo de los feminismos y de las disidencias sexogenéricas, que también en el derecho internacional de los derechos humanos se empieza a considerar la especial situación de vulnerabilidad que atravesamos las mujeres y las disidencias. Y no es, no es de ayer,
ya hace muchos años atrás, en 1979, tenemos ya la CEDAW, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que llevó mucho tiempo también su sanción, pero que fue muy importante en el sentido de, por primera vez, trabajar la discriminación específicamente hacia las mujeres, y admitir a nivel internacional que esa discriminación era producto de los patrones socioculturales machistas y heterosexuales y androcéntricos que regían a las sociedades, ¿no? Y ya esa convención, en el artículo 5, por ejemplo, hablaba de que, y nos mencionaba a todos los estados que teníamos la obligación de tomar todas las medidas necesarias para modificar esos patrones socioculturales, y de capacitar a los funcionarios de los diferentes estados. Sobre todo siempre se ponía mucho eje en lo que tenía que ver con las fuerzas policiales y el personal de justicia. Y lo mismo sucedió con la Convención de Belén do Pará, que bueno, es un poco más reciente y es en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 94, pero en la Convención de Belén do Pará también se habla de la necesidad y de la obligación que tienen los estados de modificar estos patrones socioculturales y de transversalizar la perspectiva de género, y de fomentar una educación y una capacitación de todo el personal de la administración, ya sea justicia, policial y los diferentes funcionarios encargados de la aplicación de las leyes, sobre todo en perspectiva de género y en violencia contra la mujer. Y bueno, también es interesante poder analizar, bueno, cómo fue el paso. Yo no voy a llegar a desarrollar mucho de eso porque no tenemos demasiado tiempo, pero hay muchas lecturas muy interesantes que también, bueno, oportunamente se las puedo compartir, de la necesidad que hubo a nivel internacional de declarar que los derechos humanos los derechos de las mujeres son derechos humanos, de la necesidad que tuvieron los activismos y los feminismos a nivel internacional de denunciar que esa primer concepción que se tuvo sobre derechos humanos a nivel internacional perpetuaba las violaciones específicas a los derechos humanos de las mujeres por estar primariamente centrada en lo que tenía que ver con acciones que sucedían en el espacio público y sobre todo perpetradas por el propio Estado, lo que dejaba por fuera las violaciones a los derechos humanos que estaban sufriendo, por ejemplo, las mujeres en el interior del hogar, cuando tenían completamente vedada la participación en el espacio público o en cuestiones públicas. Entonces, me parece que siempre es importante iniciar todo este tipo de capacitaciones desde un recorrido de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, porque eso fue decantando y fue siendo tomado en cuenta por los diferentes estados, no solo lo que tiene que ver con la normativa específica de la CEDAW y de la Convención de Belén do Pará, que son como los dos pilares a nivel internacional, sino también lo que tiene que ver con los estándares internacionales que los diferentes organismos de monitoreo y de seguimiento, las relatorías especiales, los altos comisionados a nivel internacional, han ido realizando en torno a la perspectiva de género. Porque, por ejemplo, en un primer momento se tuvo como en cuenta la especial protección a las mujeres, y tanto la CEDAW como la Convención de Belén do Pará se refieren específicamente a la discriminación y a la violencia que está dirigida hacia las mujeres. Pero, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado ya en diferentes informes y en diferentes jurisprudencias que la Convención de Belén do Pará es también aplicable a las situaciones de violencia de género que sufren no solo las mujeres, sino las personas, ya sea por su orientación sexual o su identidad de género. Y acá me parece importante siempre remarcar que al hablar de violencia de género, que es como la temática central de la capacitación de Ley Micaela, no tenemos que incurrir en el error o en la simpleza de equiparar a la violencia de género como la violencia hacia la mujer.
sino que lo que nos viene a traer el concepto de género, esta categoría que es relacional, que es dinámica, es poder prestar especial atención a una situación de desigualdad entre las personas en razón de su género, y a estas relaciones desiguales de poder que se fueron creando en una sociedad que se construyó machista y patriarcal. También ahí hay mucho material para leer, también tengo mucho para recomendarles, pero que tiene que ver con el origen de la sociedad patriarcal. Hay textos de Alda Facio, bueno, de Encarna Bodelón, hay muchos Yo te voy a textos. pedir que me hagas una listita, y así yo los voy compartiendo. Porque por ahí con poco tiempo es difícil poder resumir toda la historia, pero bueno, esto, poder pensar en que la categoría de género fue la que primero permitió a los feminismos, que fueron los que denunciaron primariamente esta desigualdad entre varones y mujeres, poder dar cuenta de que esa inferioridad que las mujeres estábamos viviendo no tenía que ver con una cuestión biológica o natural, sino que tenía que ver con una construcción social. Por eso, la primera configuración que se hace en los feminismos y la introducción de esta categoría de género, que no viene de los feminismos, que viene de la psiquiatría. Robert Stoller ahí es un psiquiatra que fue muy conocido y del que tomaron las feministas el término a partir de diferentes experimentos y con casos concretos. Se llega a la conclusión de que Robert Stoller llega a la conclusión de que lo determinante en la vida de las personas, en la identidad de las personas, no tenía que ver con la genitalidad con la que uno nacía, sino con la forma en la que uno era socializado a lo largo de la vida. Y el ejemplo clásico es el de los dos varones gemelos que nacen, que a ambos se les realiza una cirugía para hacerles una circuncisión, y con uno de ellos se comete un error y se le amputa el pene. Entonces la familia y los médicos que intervinieron en ese caso definen socializar a este niño al cual se le había amputado el pene, porque qué trágico vivir una vida de varón sin pene, deciden socializarlo como niña. Esa socialización a lo largo del tiempo reafirmó su identidad como mujer, y de ahí es que se empieza a dividir lo sexual de lo vinculado con el género, tendiendo a asimilar a la palabra sexo a lo que tenía que ver con las características biológicas, las características genitales de las personas. Es decir, una persona al momento de nacer se le asigna un determinado sexo, femenino o masculino, pero es a partir de ese sexo o género asignado al momento de nacer que se lo socializa, se la socializa a lo largo de la vida, y de acuerdo a ese género se le atribuyen determinados roles, patrones de comportamiento, funciones, estereotipos, que necesariamente y dicotómicamente las personas, varones y mujeres, van a tener que cumplir. Y ahí viene el concepto de estereotipos de género, que también es muy desarrollado, y hay un texto que yo siempre recomiendo, que es de Rebecca Cook y Simone Cusack, que se llama Estereotipos de Género, y bueno, ellas hacen toda una explicación de qué hablamos cuando hablamos de estereotipos de género. Pero traía esto a colación en el sentido de que primero que esta categoría, que en su momento se diferenció tajantemente de la palabra sexo, es dinámica, y hoy esa división tan tajante porque el sexo era lo natural, género era lo construido socialmente, ¿no? Esta división tan tajante y esta idea de que el sexo es algo biológico, ahistórico e inmutable, también fue modificándose a lo largo del tiempo por los propios feminismos y sobre todo por las teorías queers, que vinieron a plantear que también lo que se define por sexo es algo que se construye socialmente, y sobre todo que se construye desde la ciencia médica, ¿no? La asociación que se ha hecho de la naturaleza o de las ciencias naturales, de la existencia en los animales, de macho y hembra,
y por ende derivado eso a los seres humanos, ha hecho, por ejemplo, que el discurso médico hegemónico no tenga en cuenta e invisibilice a lo largo de la historia las vivencias y las realidades de las personas intersex que existen en el mundo, y que cuyas características biológicas y naturales, o sea, fisiológicas, no se anclan en ninguno de los dos sexos médicamente habilitados, que son el de varón y de mujer, y que incluso se las ha sometido a las personas intersex a situaciones de violencia por someterlas quirúrgicamente en el momento de nacimiento, sin su consentimiento, por supuesto, y sin que corra peligro la vida de la persona, a cirugías para poder anclarlas en uno de estos dos sexos. También ahí hay mucho activismo intersex que es muy interesante y sigue abriendo el panorama de las teorías de género. Hay un activista que yo leo mucho y admiro mucho, que es Mauro Cabral, que también les invito a leerlo. Pero les decía que esta cuestión de que los feminismos fueron quienes trajeron el significado y el concepto y la categoría relacional de género, para dar cuenta de esta inferioridad que era producto de una construcción cultural, y hizo que se asocia a la violencia de género como únicamente la violencia hacia las mujeres, cuando en realidad la violencia por razones de género es mucho más amplia que la violencia hacia las mujeres, porque implica entender todas aquellas situaciones en donde es tenido en cuenta el género de la persona, la identidad de género o la orientación sexual de la persona, para ejercer una violencia específicamente por esa razón. Claro, perdóname, acá Alejandra pone justamente, si bien ya lo venías diciendo, pero ahora que lo volvés a repetir, dice siempre se lo asocia a la mujer, pero hay muchas parejas del mismo sexo donde una de ellas o ellos ejerce violencia hacia el otro. Entonces siempre se termina hablando, y es verdad. Y después, bueno, te pide que le recomiendes alguna lectura, pero después, de última, si se la podés escribir, porque a veces los nombres son un poco difíciles. Sí, no, después si te parece, yo te mando por WhatsApp y vos colectivizás, porque ahora... Dale, yo después lo publico. Pero me parece, sí, es así, y tiene que ver, a ver, a lo que voy es a entender que a partir del concepto de género logramos observar puntualmente que existen relaciones desiguales de poder que jerarquizan a un modelo de varón hegemónico, ni siquiera a todos los varones, por sobre todas las otras identidades y subjetividades, ¿no? Haciendo especialmente vulnerables a mujeres, o colocándolas en una situación de vulnerabilidad a mujeres, pero también a todas las identidades sexogenéricas, disidentes, que son aquellas que se apartan del binomio varón y mujer, es decir, las personas trans, las personas no binarias, las personas intersex, y también todas aquellas personas que se apartan de la heterosexualidad impuesta socialmente, como lo normal o lo natural de todas las personas. Y ahí es, por ejemplo, donde un varón gay puede ser recipiendario de violencia de género. Una mujer lesbiana, un varón o una mujer bisexual. La cuestión de tener y optar, vivir una vida con una orientación sexual disidente, hoy en día sigue siendo un peligro para esas personas, las sigue colocando en una situación de peligro a esas personas, porque se animan a desafiar las normas impuestas socialmente como aceptadas, como válidas, como normales, y si bien hemos avanzado como sociedad, hoy tenemos matrimonio igualitario, tenemos un gran abanico de leyes que ha ampliado derechos para las mujeres y para las identidades sexogenéricas, la transformación cultural que queremos que sea realidad y que es tan necesaria, viene un poco más atrasada, y la realidad es que siguen habiendo
todos los días múltiples situaciones de violencia y de discriminación hacia las mujeres y hacia las personas por su identidad de género o su orientación sexual. Ni hablar de las personas trans, que tienen una expectativa de vida de 35 años de vida, que al momento de hablar con sus familias y manifestar su identidad trans, la mayoría de las veces reciben violencia, la mayoría de las veces son expulsadas de sus hogares. Las mujeres trans son expulsadas al trabajo sexual o la prostitución como única fuente laboral, y de ahí la importancia del cupo laboral travesti trans, como forma de reparar por parte del Estado a esa población que históricamente ha sido discriminada y colocada en una situación de terrible vulnerabilidad que incluso las ha llevado a la muerte. Y ahí también hay textos hermosos y libros hermosos de Marlene Guayar, bueno, textos de Loana Berkins, de Diana Zacayán, que es una activista trans que en el año 2015 fue víctima de un travesticidio, y a partir de su caso en particular es que surge la figura del travesticidio. También ese fallo es muy interesante para analizarlo y comprender esta desigualdad estructural en la que viven sobre todo las personas trans. Y como les decía, por ejemplo, la propia Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, a través de los diferentes estándares que fueron desarrollando a lo largo del tiempo, han considerado que la Convención de Belén do Pará, si bien está dirigida específicamente a la violencia hacia la mujer, está dirigida a las mujeres, es aplicable también a las personas a las diferentes personas que sufran violencia por su orientación sexual y su identidad de género. Y me parece muy importante siempre traer a colación otro término que los feminismos crearon y militan y siempre tienen presente, que es el término de interseccionalidad, ¿no? De comprender que el género es uno de los factores que nos ponen en una especial situación de desigualdad y de vulnerabilidad, pero que ese factor no debe ser analizado de manera aislada, sino que como sujetos y sujetas nos atraviesan un montón de otros factores: nuestra condición social, el lugar en el que vivimos, nuestra raza, nuestra etnia, nuestra edad. No es lo mismo ser mujer blanca de clase media que ser mujer pobre, trans, migrante. Las situaciones en donde los múltiples factores colocan a las personas en una discriminación aún más grave, son siempre necesarios de tener en cuenta y de ser analizados en todas las circunstancias. Y como les decía, bueno, después de esta cuestión más de normativa internacional, los diferentes estados a nivel nacional empezaron a sancionar lo que se conocieron en primer lugar las leyes de primera generación, que situaban el problema de la violencia de género en el ámbito doméstico o en el ámbito familiar. Solo que tenemos en nuestro país y en nuestra provincia las leyes contra la violencia familiar, que si bien no tenían como destinatarias directas a las mujeres, por ejemplo, sino que estaban como dirigidas a todo el grupo familiar, eran las mujeres y las niñeces y adolescencias quienes en su mayoría recibían este tipo de violencia, y fue una herramienta que, si bien las leyes después avanzaron, y por eso en el 2009 tenemos nuestra ley de protección integral, la herramienta de las leyes de protección y contra la violencia familiar o contra la violencia doméstica fueron una herramienta muy importante en el sentido de poder empezar a introducir la violencia específicamente hacia las mujeres y poder otorgar a las mujeres, por ejemplo, que sufrían situaciones de violencia en el ámbito familiar, dotarlas de herramientas judiciales para poder acceder a la justicia, que hasta el día de hoy seguimos teniendo, como lo son las medidas autosatisfactivas y demás.
También hubieron, bueno, importantes modificaciones en lo que tiene que ver con los códigos penales en toda Latinoamérica. En nuestro caso, la modificación que hubo en nuestro código penal cuando se cambió la denominación de delitos contra la honestidad a delitos contra la integridad sexual. Y el paso fue también muy importante en el sentido de quitar del eje el concepto de mujer honesta, que era tan fuerte en el derecho, y poder comprender que la afectación que se hacían de situaciones de abuso y demás afectaban a la integridad y a la dignidad de las personas, más que a la honestidad, ¿no? Después, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la incorporación de la figura del agravante de femicidio y de crimen de odio, pero sin lugar a dudas el eje y lo más importante y la herramienta más importante que tenemos en nuestro país tiene que ver con la Ley de Protección Integral, que es la 26485, que va a tener definiciones que son muy importantes, que toman el paraguas general que nos brindó la Convención de Belén do Pará, e incluso van más allá. Nuestra Ley de Protección Integral tiene un concepto de violencia que es amplio, que no solo se refiere a la violencia física, como en un primer momento se entendía, sino también a la violencia sexual, a la violencia psicológica, como tenía ya Belén do Pará, que habla de estos 3 tipos de violencia, sino que va más allá y nos incorpora otro tipo de violencia, como la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia simbólica, la violencia política. Todo esto que estoy llamando ahora en términos generales son los diferentes tipos que están establecidos en la ley y que forman parte de uno de los ejes fundamentales de las capacitaciones de Ley Micaela, y a su vez esos tipos de violencia pueden ser desarrollados o brindarse en diferentes modalidades, como la violencia doméstica, la violencia institucional, la obstetricia. Bueno, la ley nos va dando un gran paraguas que fue muy importante en nuestro país y en las provincias también, porque las provincias de todo el país fueron adhiriendo a esta ley. Bueno, y en nuestro caso tenemos la ley, la 13348, que adhiere a la Ley de Protección Integral Nacional. Bueno, más o menos ese es el Nosotros me parece que dentro de la Municipalidad de Rosario también se está articulando, está bastante articulado el tema de la violencia, y ahora estamos generando un programa con el tema de la UNR para poder colaborar entre todos, que bueno, que formo un poco parte con Miranda, pero todavía no lo pudimos terminar de articular porque cuando se empezaron todas estas cuestiones, para contarles también a las demás chicas, tanto estas capacitaciones, Ley Micaela, pero también todas estas cuestiones de violencia de género, se empezó a trabajar desde la municipalidad, que ya tienen articulado qué pasa en determinadas situaciones de violencia, o sea, todos los mecanismos y todas las herramientas que ellos tienen, entonces traerlas un poco a la facultad, bueno, para poder interactuar también con los abogados, porque en la municipalidad tienen muchos grupos interdisciplinarios en los cuales por ahí falta algún abogado, entonces está bueno también tenerlo para seguir con estas cuestiones de conocimiento de las herramientas y poder implementarlas. Pero bueno, te corté un poquito, pero yo ya sabía que vos estás comprometida con otra cosa a esta hora, pero... No, tranquila, no pasa nada. Unos minutos más, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, yo no tengo problema. Ya avisé que me sumaba un ratito más tarde, así que no hay problema. Bueno, no hay problema. Entonces, no sé si alguna de las chicas quería preguntar, o Alejandra, que creo que estaba haciendo preguntas, pero no sé si a lo mejor tiene audio o no, por eso pregunta por el chat. Ahí creo que se abrió el micrófono. Sí, hola. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vos sabés que, bueno, yo estoy haciendo la capacitación y
Por ejemplo, vos nombrabas recién a Diana Macía. Y debo decirte que cuando uno ve en la capacitación, por ejemplo, una de las violencias, que es la violencia simbólica y la violencia política, yo he leído expresiones de Diana Macía que son claramente violentas. Y lo volvió a hacer hace una semana. Ya lo había hecho hace unos meses y lo volvió a hacer hace una semana. Digo, ¿cuánto hay que aprender, no? Porque si estamos tomando como referentes en estas cuestiones, caen en estas mismas contradicciones por una cuestión política y de identidad política. ¡Qué terrible! O sea, sí. Digo, hago este comentario. No, a ver, me parece completamente válido. Yo, a ver, creo que hay muchas referentas académicas que son muy respetables por todos sus recorridos y por sus producciones de investigación y, bueno, tienen años de estudio y de trayectoria, de trabajar la temática. Sin embargo, yo creo que nadie está exenta de reproducir situaciones de violencia, de reproducir estereotipos, y que también, a ver, los feminismos, por eso yo siempre hablo en plural, y las líneas ideológicas de los feminismos marcan muchas diferencias de pensamientos y de comprender de comprender determinadas cuestiones. Y a mí eso me parece que, a ver, yo no soy quien para juzgar el accionar de otras personas, sin embargo, hay muchas referentas que juzgan a mujeres o que violentan a mujeres, y me parece que es algo que tenemos que seguir de alguna manera interpelándonos a nosotras mismas para no cometer esos mismos errores que marcamos a todas las personas por vivir, porque digo, todas nacimos y nos criamos en una sociedad patriarcal y podemos tener actitudes machistas e incluso violentas. Yo creo que quienes ya venimos hace un tiempo militando el feminismo, repensando el feminismo, bueno, nos tendríamos que alejar de por lo menos reproducir situaciones violentas hacia otras mujeres o hacia las identidades sexogenéricas disidentes. Pero, por ejemplo, hay una ala del feminismo que es TERF, que es trans excluyente, por ejemplo, y que únicamente defiende los derechos de la mujer biológicamente hablando de mujer. Y yo me alejo de esa posición, pero bueno, forma parte de los feminismos. Y desde esas posiciones, por ahí más extremas, o desde atravesar nuestra militancia feminista con, por ejemplo, la pertenencia política partidaria, es desde donde en la mayoría de las ocasiones se ejercen situaciones de violencia. Nada, me parece que todo sirve como para observar y repensar, y bueno, un poco eso. Yo lo observo de Diana y lo observo de otras, muchas, te digo, muchas. También hay, a ver, a las mujeres y a quienes integramos los feminismos nos cuesta también mucho alejarnos de las disputas, porque fuimos criadas para enemistarnos con nuestras pares, no para apoyar a nuestras pares. Y la realidad es que el movimiento feminista es un movimiento muy hostil, tiene mucha hostilidad para quien piensa diferente, para quien toma protagonismo, para quien, en vez de, a ver, se ha caracterizado por sostener una horizontalidad, por sostener un debate que prima la horizontalidad y la inclusión de todas las voces, y ponerle voz incluso a quienes en la academia, por ejemplo, no suelen tenerla, pero también tiene sesgos machistas todo el tiempo, ¿no? Los feminismos en su integralidad. Y el feminismo académico, peor todavía. Yo me he encontrado con situaciones también que son frecuentes, lamentablemente, siguen siendo frecuentes.
Pero bueno, entiendo que es violencia. Es lo mismo que estaba leyendo el comentario. Sí, ahí te está poniendo también. Sí, por eso a mí me parece muy importante que en las capacitaciones participemos las mujeres y nos demos el espacio para repensarnos a nosotras mismas, ¿no? No que vengamos o sea, que vayamos o participemos en las capacitaciones como, bueno, a querer dar cátedra y a observar que los varones se están formando. E incluso me parece que son muy necesarias, y nosotros en la facultad lo implementamos este año, las instancias de diálogo propias entre mujeres y propias entre varones para las capacitaciones, porque hay un montón de cuestiones para trabajar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con masculinidades, que es necesario trabajarla entre varones para que entre ellos se hagan determinados cuestionamientos y se formen también de una cierta manera, que las mujeres, por ejemplo, autogestivamente a lo largo de todos estos años de feminismo, nos fuimos generando espacios de encuentro y de debate que son propios nuestros. Un ejemplo claro es el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, esos espacios se tienen que sostener y son interesantes y son importantes para poder repensarnos también desde otros lugares, no solo desde la formación general, sino desde pensar, bueno, ahora está en boga el término nuevas masculinidades. Bueno, yo también quisiera hablar de nuevas feminidades, ¿no? De repensarnos a las mujeres, nosotras también. Y en esas nuevas feminidades yo incluyo a todas las mujeres que se consideran y se autoperciben mujeres. No solo lo biológicamente determinado, sino... Bueno, y esa, por ejemplo, en el último fallo de la Corte Interamericana, el de Vicky Hernández versus Honduras, que la Corte se refiere específicamente a la responsabilidad internacional de Honduras por el asesinato de Vicky, que era una mujer trans, activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans. Hay una disputa ahí también, en el sentido de que por mayoría la Corte dice que la Convención de Belén do Pará fue también violada a pesar de tratarse de una mujer trans. Pero el voto en disidencia, que es de la única mujer que integra la Corte, la señora de apellido Odio, ella habla específicamente y hace su voto en disidencia fundamentado en que no le es aplicable a Vicky Hernández la Comisión de Belén do Pará, porque la Comisión de Belén do Pará pretendía proteger especialmente a las mujeres, y a las mujeres biológicamente llamándolas mujeres. Entonces, digo, bueno, hay mucho, se trata de derechos de las mujeres, no de mujeres biológicas. Yo coincido, pero hay debates que todavía no están saldados al interior de los feminismos. Esto que yo traía también a colación de cómo interpretamos, por ejemplo, los diferentes conceptos que nos fueron atravesando, como el concepto de sexo. Digo, ahí tenemos las teorías queers, a Judith Butler, a Paul Preciado, a un montón de autores y autoras que nos vienen a traer cuestiones que son todavía, que hay que seguir profundizando y que es un camino larguísimo el que nos falta transitar todavía. Bueno, me callo por si alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta, eso iba porque a preguntar. Yo si sigo. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o preguntita o decir algo más? Así que no, ya te dejo comprometida en que me tenés que pasar los textos, así yo después se los paso a las que lo requieran. Si están en el grupo general de WhatsApp, se los paso por ahí, o si no, ahora agendamos el mail del instituto. Clau, ¿te lo acordás ahí de memoria? Así lo escribís para que lo pasamos por ahí, y si es necesario lo publicamos después. Sí, ahí lo escribo en el grupo. Así cualquier cosita, e igual la charla queda grabada. Yo quiero hacer una pregunta. Quería saber si la ley Micaela
prevé un tipo de prestación para las mujeres víctimas de violencia. ¿Cómo? Perdón porque se me cortó. Si prevé... Algún tipo de prestación a cargo del Estado para las mujeres víctimas de violencia. ¿A qué te referís con prestación? Perdón. ¿Algún tipo de indemnización o algo? No, a ver, lo que hay es la ley Brisa, que es la que establece una prestación específica para hijos, hijas, hijes que pierden sus madres por producto de femicidios, que incluso a nivel red universitaria de género, la RUGE, que les comentaba en un primer momento, estamos desarrollando un relevamiento a nivel nacional de el cumplimiento por parte del Estado de la ley Brisa. Que bueno, es muy complejo la cuestión, porque si está determinado a través de una sentencia judicial que fue efectivamente un femicidio, un travesticidio, un transfemicidio, o si no, bueno, y hay algunas cuestiones ahí para tener en cuenta. Y después lo que existe a nivel estatal, sobre todo tiene que ver con la creación de las licencias específicas para personas que trabajan en el Estado y sufren diferentes situaciones de violencia, de manera tal de poder acceder a un régimen de licencia producto de esa situación. Otro tipo de prestación que yo tenga conocimiento, no. Bien, no, me refería al de la ley Brisa, perdón. Claro, sí que eso se tramita a través de ANSES. Sí, de ANSES. Claudia, es muy interesante. A ver, Marcela, ayúdame con el apellido de la señora, no me acuerdo. Un acuerdo que se hizo en el 2019 sí. por una víctima de violencia, donde el Estado argentino la indemnizó. El caso es, me parece, Rosa Díaz. Sí. Creo que es no me acuerdo si el apellido de la señora es ese, que se llegó a una composición amistosa con el Estado argentino, un caso que llevó años, la mujer vivió violencia muchísimos años, hasta una violencia grave, donde estuvo internada muchísimo tiempo, quedó con secuelas, hijo también, y demandó al Estado argentino. Sí, reparaciones a nivel internacional existen y nuestro Estado tiene, porque han llegado tanto peticiones al comité de CEDAW, y en ese caso, por ejemplo, tenemos el caso SER contra contra el Estado argentino, pero que la terminó reparando y recompensando económicamente la provincia de Santa Fe, que es una chica que sufrió violencia y que no fue investigado correctamente en la justicia, entonces se la demandó en el comité de CEDAW y en esa instancia se estableció la responsabilidad internacional del Estado, se lo obligó a indemnizar a la chica, e incluso dentro de las medidas de reparación obligó al Estado recomendó al Estado brindarle una fuente de trabajo, y hoy en día ella trabaja para la planta provincial del Poder Ejecutivo a nivel provincial. Y después hay otras peticiones, muchas que se encuentran en trámite en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como sabemos, los trámites en la Comisión y después si es elevado a la Corte tardan un montón de años. Pero demandas así específicas por responsabilidad del Estado hay. Yo me acuerdo del caso, pero no me acuerdo si es Rosalía. No, Olga del Rosario, ahí lo encontré. Olga del Rosario Díaz. No me sonaba. Ese es el caso. Que se llegó una solución y la tienen que indemnizar. Sí. Sí, y en la mayoría de los casos esos que llegan, por ejemplo, a instancias internacionales, los estados generalmente tienden a, por lo menos, allanarse parcialmente en algunos grados de responsabilidad y reconocer responsabilidad y llegar a soluciones amistosas, y en otros casos, por supuesto que no. Pero sí. Y después no, ley Brisa, y esto que comentaba de las licencias, otra cuestión,
Bueno, está hace poco lo que tiene que ver con el reconocimiento de los años de prestación, y acá voy a entrar en un terreno que no es mío. El tema del tema de los aportes de Claro. las jubilaciones de tareas de cuidado, Exacto, de reconocimiento. el reconocimiento de los años. Ese sí es nuestro ámbito. Yo las voy a invitar a que vengan a la facultad a hacer una actividad con la secretaría para trabajar la temática. Que bueno, nada, los números, la semana pasada... Eso sí, encantada. Aparte de los números de las prestaciones que se presentaron, fueron impresionantes. Sí. La semana pasada publicaron desde el Ministerio de Género a nivel nacional los números en el marco del 25 de noviembre y las actividades que se estuvieron haciendo, y yo quedé como impactada positivamente. Y ahí tengo algunas dudas que quizás yo podría hacerle a ustedes. No hay problema, eso cuando quieras. Aparte la cantidad de personas con no solo 2, 3 hijos, o sea, que lo normal, lo común, son 5, 6, 8, 10, y vos decís, o sea, uno no tenía conocimiento de que había tanta cantidad de personas, y aparte de los estados de vulnerabilidad que tienen algunas personas, sin posibilidad a ninguna prestación, a ninguna ayuda. Bueno, ahí es donde me parece muy interesante poder siempre tener esta mirada interseccional y comprendiendo el entrecruzamiento de factores que nos ponen en situaciones de especial vulnerabilidad. Yo estoy como muy obsesionada con eso, porque me parece que si no, es como pensar que todas las mujeres somos iguales, que todas las identidades sexogenéricas son iguales, que todas atravesamos las mismas situaciones de violencia. Y yo sí puedo decir que todas las mujeres a lo largo de nuestra vida muy seguramente hemos atravesado situaciones de violencia, pero no las mismas situaciones. Yo digo... Y aparte son casos que nosotros pensamos a veces que tiene que ver con determinado... o sea, donde estamos ubicados, que hay situaciones que ni la pensamos que pueden ser frecuentes, y en otros niveles es comunes, y la mujer o las otras personas no tienen poder de reacción, o por desconocimiento, porque también están paralizadas. Sí, también existe esta asociación, así como existe la asociación de la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, existe como esa asociación mental de pensar que la violencia de género es una violencia que afecta mayormente a por ejemplo, las mujeres en situación de pobreza. Claro, pero no. No, en realidad ahí hay un entrecruzamiento de factores que es necesario ponerle foco específico a eso, pero no es a quienes mayormente, o sea, no es sucede a todo nivel, ahí. es a todo nivel. Es como el mito de que en las universidades no había situaciones de violencia y por eso no hacían falta protocolos y procedimientos. Y porque y hay un consideraba montón de que quien llegaba al ámbito universitario contaba con determinadas herramientas que hacían que los varones no ejerzan violencia, las mujeres no sufran violencia y todo, ni situaciones de desigualdad. Y bueno, eso igual ya en el quedó Poder Judicial, ¿no? lo mismo, sí, lo mismo en el Poder Judicial. Y en las estructuras internas, digo, porque lo más difícil y lo que despiertan este tipo de capacitaciones y espacios de sensibilización tiene que ver con comprender en que a partir de toda esta información que nos llega, hay que analizar nuestro contexto. Y yo estoy segura de que no prestamos mucha atención en nuestro contexto. Y al interior de nuestras cátedras o en el Poder Judicial, en el foro en el que estemos, hay violencias muy sutiles, hay micromachismos, hay desigualdades, está el techo de cristal, está el suelo pegajoso, y que se van acumulando, ¿no? Bueno, también la violencia dentro de ANSES, ¿no es cierto? Que es lo que vivimos nosotros a día. Terrible. Día, para con los profesionales. Entre mujeres y hacia también los hombres, o sea, entre todo un poco se sufren esas situaciones. También pueden ser un poco por las relaciones de poder, también. En la lucha por el feminismo, en algunas cuestiones, se olvida también un poco al hombre, porque el hombre también muchas veces
es víctima de violencia, ¿no? Pero bueno. Pero Nos bueno, quedaríamos sí, hablando todo el tiempo, Marcela, la verdad sí. que... Sí. Paola quiere Pero bueno, decir ya... algo. Paola, perdón. Levantó la No, mano, Pau, decime. voy a decir algo cortito. Yo tengo una hija adolescente que tiene 15 años y lo bueno es que nuestros hijos nos enseñan. Yo soy de una generación que fui educada en un colegio católico. Bueno, imagínense los tabúes y cosas que he vivido, y por suerte hoy mi hija me está enseñando. Y detecto, también sigo un grupo que quizás es un poco radicalizado, que se llama Mujeres que no fueron tapa, y veo cómo esa violencia es continua. Y quizás nosotras las tenemos un poco, o como que no le damos importancia, pero es continua, desde lo más pequeño a lo más grande, y a veces también somos nosotras las generadoras de violencia. Esto de ser madre de una niña adolescente me hace parar muchas veces desde otro lugar, escuchar, aprender y callarme. Llamarme al silencio, porque bueno, ellos tienen, por suerte, tienen otro pensamiento, pero tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo con el tema de la violencia en todos los ámbitos, en todos, absolutamente, desde lo privado hasta lo público. Era eso solamente, y bueno, me encanta la charla y te súper agradezco toda la información que nos estás brindando. No, gracias a vos, Paola. Agrego lo que dice Paola, que mucho tiene que ver con que las niñeces y adolescencias vengan con otro chip, como decimos siempre, la Ley de Educación Sexual Integral, 2006. Y si bien aún con todas sus falencias no logramos que se aplique de manera igualitaria en todo el país, porque sigue habiendo incumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, para mí el avance es trascendental, es como un antes y un después del impacto de la ley. No solo en las niñeces, sino también en el cuerpo docente de las instituciones, porque la escuela y el jardín y donde nosotros pasamos nuestro principal tiempo es fundamental. Digo, todo esto que yo les contaba antes solo se sostuvo a lo largo del tiempo porque hubieron instituciones y toda una sociedad que sostenía ese status quo y que marcaba como esa única forma de ver las cosas. Digo, cuando en las instituciones como en la escuela empieza a penetrarse otra perspectiva, que es lo que tenemos que lograr en nuestra facultad, en el Poder Judicial, en el ejercicio de la profesión, los cambios se van a ir viendo, y pasaron muchos años y todavía falta implementarla, pero para mí es sustancial cómo se van viendo los cambios. Hoy, por ejemplo, las niñeces trans tienen espacios seguros en escuelas y pueden, a partir del trabajo que se hace en las escuelas, desarrollar su identidad de género, afrontar la situación con sus familias, afrontar las situaciones con sus compañeros, compañeras y compañeros, y eso hace 10 años atrás era impensado, Entonces, nada, sí, el futuro está... nosotros, las personas adultas, somos más el problema que los niños, niñas y niñas. Ellos ya nacieron con otra mentalidad, totalmente. Sí. Bueno, Marcela, ahora sí. Ahora sí, ya sé que te tenés que ir y te agradecemos porque algunos ya sí se han tenido que ir por otros compromisos, pero espero que les haya gustado. La charla va a quedar grabada. Te comprometo al tema de los textos y a seguir, obviamente, hablando, y los comprometo a los que están acá y a los que, si pueden mirar después la grabación, hacer la capacitación que está a través de la página de la UNR en comunidad, que hay que hacerse un usuario y clave, y ahí no sé bien cómo es la capacitación en duración, No, pero... son 4 o 5 pasos asincrónicos que uno va haciendo, y tiene también
subido videos y diferentes materiales. Así que O sea está bueno. Está bueno. Así que bueno, agradecerles a todos Bueno. y nos vemos para la próxima entonces. Bueno, muchas Un beso, gracias Marcela. por el espacio, por el tiempo Bueno, compartido. chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, chicas, nos vemos.